Bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo. Les damos la más cordial bienvenida. Aquí está su amigo y hermano Alfredo Vázquez y aquí está nuestro querido pastor Elmer Hernández. ¿Y por qué estamos aquí, hermano pastor? Díganos. Porque tenemos una nueva serie que ya empezamos a hacerla, que es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Pero y la palabra tiene poder. Amén. ¿Hay poder o no hay poder? Hay poder en la palabra. Hay poder en la palabra. Pero hoy vamos a agarrar subserie de el poder de la oración. Y sería el tercer episodio de esto, ¿verdad? Del poder de la oración dentro del poder de la palabra. Sí, porque ¿qué fue lo que hablamos? Hago una recordación de lo que hablamos en los primeros 2 episodios. En el primer episodio estuvimos viendo acerca de la oración, definiendo los términos de oración y también acerca de a quién debe ser la oración. O sea, cómo es que a Dios le gusta la oración. En el segundo episodio estuvimos viendo los sentimientos que hay para orar. Y si los amigos quieren verlo, ahí hay desde alegría, tristeza, frustración, angustia. Y no tocamos el enojo porque se nos había acabado el tiempo, pero creo que lo vamos a tocar en otra ocasión. Y ahora vamos a estar hablando de cómo Dios nos habla. Porque nosotros le hablamos a Él. Y Él nos contesta. Seguro que nos contesta. Claro, eso está en la palabra, donde Dios, cada vez que le clamamos, dice, clama a mí, yo te responderé, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33. Amén. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, amigos y hermanos, fíjense que siempre Dios ha estado interesado que sus hijos, que su creación se comunique con Él. Porque de hecho, hermano, a Dios le gusta escuchar nuestra voz. Claro. Y esto es bíblico y lo vamos a demostrar. Y es que es lógico, hermano Alfredo, cuando nosotros hablamos con alguien, esperamos que aquella persona nos conteste. Exactamente. Es un diálogo recíproco entre una persona y otra. Y al igual cuando hablamos con Dios, dijimos en los programas anteriores que orar es hablar con Dios. Uh-huh. Y, o sea, esperamos que Dios nos conteste. Y en este caso, por ejemplo, vamos a hablar, porque hay muchas maneras como Dios nos contesta. Responde, que Dios nos responde. Amén. Pero fíjense una cosa, a mí me gusta mucho este texto, me llamó mucho la atención, lo voy a compartir con nuestra audiencia, lo que nos dice Cantares 2:14, cómo es que Dios desea o escuchar nuestra voz. Dios nos dice, paloma mía, o sea, nos trata así con cariño, así como muy romántico, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. ¿Qué dice Dios? Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¡Qué enamorado! Es como, o sea, como que si estuviera viendo un pajarito, ¿verdad? Uh-huh. Y probablemente esté triste y usted desea oírlo cantar. Exacto. Y usted le está hablando para ese pajarito, quizás está triste por cualquier razón, pero quiere escucharlo cantar. A mí se me figura esa palabra que habla cantar es así, de esa manera. Así es. Y es lo mismo cuando nosotros estamos en algún momento con problemas, en tristeza, en dolor, como los sentimientos que usted puso, que muchas veces oramos por ellos. Y Dios quiere escucharnos, porque al escucharnos, Él nos va a contestar esa oración. Y dice, me llamó mucho la atención, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque lo hermoso de Dios es que dice, porque dulce es la voz tuya. O sea que no importa qué tipo de voz tengamos, una voz clara, una voz grave, una voz aguda, una voz así chiquitita, o una voz rasposa. Pero hubo algo que mencionamos en el programa anterior, que teníamos que presentarnos en humildad. Con sinceridad. Exactamente. Que era lo que Dios le agradaba cuando nos acercáramos al Señor. Así eso lo explicamos. Mire, ahí lo dice. La oración es un diálogo, ¿verdad? Franco. Sincero. ¿Con quién? Con nuestro Padre. Con nuestro Padre Celestial. Y debemos orar a Él y solamente a Él. A nadie más no debemos orar, a ningún otro ser ni cosa hecha, ya sea por la mano de Dios o por la mano del hombre, porque a Dios no le agrada. Hermano Freddy, ¿dónde pueden encontrar esos temas? Que, por ejemplo, en el caso de ese tema que dimos la vez pasada. Pues puede buscarlo en la plataforma, en nuestros videos anteriores, hermanos. O sea, ahí pueden nuestros amigos ir, revisar, tomar su libreta y apuntar.
Y también ellos pueden comentar, pueden hacernos sugerencias, ¿verdad? Amén. Pueden hacernos sugerencias, pueden decirnos, oye, hermano Alfredo, hermano Pastor Elmer, por favor, podrían, tenemos una duda o quisiera que orara por nosotros, porque, hermano, la gente necesita, a veces la gente no sabe ni orar y a veces la gente necesita que uno ore por ellos también, hermano, Amén. la verdad, o sea, y así como nosotros, hermano, nos comunicamos con Dios por medio de la oración, también Dios nos habla, ¿verdad? Porque Así Él nos es. responde, dice, clama a mí, y yo. Y ahora vamos a aprender de las maneras que Dios nos habla. Exactamente. Y yo creo que hay muchas maneras, hermano. O sea, ¿usted cree que nada más Dios nos habla de una o dos maneras? No, hay muchas. Por ejemplo, me estaba acordando de varios hombres cómo Dios les ha hablado a través de su palabra. Y por ejemplo, que la palabra escrita, pues a través de la Biblia Dios nos puede hablar, que es lo que estamos agarrando la serie, el poder de la palabra. A través de eso, hermano, hermano, amigo. O sea, la palabra nos Escrita. habla al corazón. Pero para que la palabra nos hable, ¿qué es necesario? Abrirla y leerla. Leerla, porque si la tenemos así nada más, no vamos a ver su contenido. No. Y fíjese, hermano, que yo pienso que, bueno, que si la persona leyera Biblia, el cristiano, ¿verdad? O sea, el que se dice hijo de Dios, el evangélico, leyera la Biblia, y que si todos leyéramos la Biblia con una disposición bonita, con una buena actitud, Dios nos hablaría de una manera precisa, hermano. O sea, mire, Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva, eficaz. Es como una espada que traspasa hasta partir el alma y que discierne hasta lo profundo del corazón, los pensamientos. Eso es la palabra. O sea, la palabra cambia, la palabra transforma, la palabra nos hace diferentes. Ahora, en el caso, cuando nosotros nos dejamos que Dios nos hable a través de su palabra, no hay pierde, hermano. no hay. Y a través de ella es como nosotros sabemos cómo acercarnos a Dios. Hablamos en el video anterior de que antes no podíamos acercarnos, sino que solamente a través de un sacerdote. De un hombre. Pero hoy no, hoy podemos todos orar a Dios y Dios nos va a escuchar. Y nos puede contestar a través de la palabra. Pero ¿qué cree, hermano? ¿Qué cree? Usted no me lo va a creer. La gente no lee la Biblia. Bueno, pero al menos si escucha, o sea, programas como estos, le estamos dando la Biblia. Bueno, pero, o sea, la gente, Dios está ansioso de hablarles, de contestarles, de darle la solución a su problema, pero la gente no lee Biblia, hermano. Seamos honestos. O sea, e incluso, hermano, lo triste es que mucho pueblo evangélico no lee Biblia, hermano. Fíjense que, mire lo que es lo hermoso como Dios habla. Ayer, el martes, estuvimos en la oración y una hermana se le estaba muriendo su hermano. Y estuvimos orando por ella para que Dios le diera fortaleza. Y hablé hoy con ella y me dice, mi hermano ya se murió. Oh. Y le pregunto a su esposo, ¿cómo está su esposa? Que el hermano de su esposa que murió. Me dice, me sorprende la manera de cómo ha tomado esta actitud de ella, porque el hermano aceptó a Jesucristo y me dice, no cabe duda que Dios contesta la oración, me dice. Oh. O sea, porque oramos por el hermano que murió de cáncer en México, pero se lo llevó el Señor. Lo principal. Yo le decía, mire, no se pierde nada. O sea, si fue con el Señor, solo prepárese que ya lo va a ver usted. Pero vamos a orar que Dios haga la perfecta voluntad de Él. Si lo quiere sanar o se lo quiere llevar, pero en usted, al igual, que haya que Dios le hable a su corazón. Y hoy me decía, Dios me contestó la oración porque siento una paz en mi corazón, no he llorado, sé que me visualizo que mi hermano está durmiendo. Está fortalecido. Y está fortalecido en el Señor, lo que hace la oración. Amén. O sea, Dios puede contestarte de diferentes maneras. Así es, hermano. ¿Cuál es una de las maneras? ¿Usted tiene una numeración? Sí, hermano, tengo varios. Pero le decía, mire, sería la forma más segura, más precisa, que Dios nos habla y una forma, pues, prácticamente infalible, porque la palabra de Dios es infalible,
a través de la Biblia. Hermano, por ejemplo, Hermano, cuando hablamos de que Dios nos habla a través de la Biblia, deme un ejemplo, cómo Dios puede hablarme a través de su palabra. En una ocasión le voy a dar un ejemplo. Yo estaba leyendo la Biblia y fue una experiencia extraordinaria. Estaba yo leyendo por Deuteronomio, si no mal recuerdo, capítulo 5, y de momento, hermano, estaba así. Y un texto de la Biblia, te lo voy a decir, se me proyectó así, como en tercera dimensión. Eso fue palabra directa de Dios para mi vida. O sea, un texto tan hermoso, una promesa tan preciosa, que pocas veces me ha sucedido, hermano. Pero le puedo decir que hasta yo me hacía los ojos así, bueno, ¿qué está pasando? La palabra de Dios era la palabra. Fue, le digo, una experiencia extraordinaria, hermano, que Dios me habló. Mire, hoy, este día, vi a mi hija muy triste. Estaba en mi casa. Ella está pasando una prueba y yo le dije, mi hija, todas las cosas, dice Romanos 8:28, a los hijos de Dios le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y empezó a llorar, empezó a hacer tocada. Me dice, papi, nunca había escuchado esa palabra en la Biblia. Wow. A pesar de que he ido a la iglesia, pero la vi después de una hora fortalecida y me dice, me aprendí el texto, todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien, esto es conforme a los que a sus propósitos son llamados. Yo le digo, tú eres una hija de Dios, los problemas no te van a hacer caer, Dios es soberano y Él va a abrir puertas donde están cerradas y donde están abiertas, Dios las va a cerrar, aquellas que te estorban. Solo cree esa palabra. Esa palabra le habló directamente. Le habló directamente y es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es palabra o sea, de Dios. Dios habla de esas maneras donde uno se queda asombrado en el momento preciso, en el lugar donde tú necesitabas esa palabra, ahí te la dio el Señor. O sea, Dios habla de esa manera. Entonces, amigos y hermanos, ¿qué recomendamos? Que lea la Biblia. Mire, pero si no lee la Biblia, le recomendamos que escuche estos programas, que los vea. Hay se me viene a la mente cuando estaba María y Marta molesta con Jesús, porque se muere su hermano Lázaro y le mandan a un emisario para que venga y llore, pero él no baja. Entonces cuando bajó, las mujeres están molestas, porque él no había venido cuando lo necesitaban. Y entonces Jesús les dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y empezó a hablarles a través de su palabra. O sea, Jesús se quedó un poco más con un propósito, porque Jesús sabía que lo iba a resucitar. Ellas no lo sabían. Ellas no lo sabían, pero cuando les dio la palabra, o sea, ellas entendieron que Dios en esa palabra les estaba dando un propósito, un plan. Ahora, aunque hay veces que hay personas que Dios les habla, pero no entienden cuando la palabra de Dios es la respuesta. Pero también hay algo otra forma de cómo Dios nos habla, ¿no? Amén. Así es, hermano. Díganos cuáles serían. Vamos a ver otras formas. También, hermano, fíjese que Dios, miren, aquí lo vamos a poner, nos puede hablar a través de sueños, visiones y o enfermedades. ¿Y cómo vamos a sustentar esto? Porque acuérdese, todo lo que nosotros aquí digamos en este programa, el poder de la palabra, tiene que ser sustentado con la palabra. Porque la palabra de Dios es infalible y la palabra tiene poder. ¿Hay poder o no hay poder? Así es, hay poder. Hay poder, claro que sí. Entonces sustentemos esto de sueños, visiones y enfermedades. Veamos lo que nos dice aquí la escritura en Job, capítulo 33, verso 14 y verso 22. Nos dice la escritura: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero ¿qué cree? El hombre no entiende. Número uno, el número dos que habíamos visto. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, Dios está revelando. ¿Y qué es lo que hace? Y le señala su consejo
El propósito de esto, que Dios hable por medio de sueños y visiones y dándoles al oído el consejo, señalándole el consejo, es para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Me O llama sea, mucho la atención. sí, mire, alguien que Dios le habló por sueño fue José, ¿verdad? Sí, le habló a José, pero en este caso le habló para mostrarle el futuro, lo que iba a acontecer. Pero Dios le habló a través de sueños. Igual a Daniel. A Daniel también le habló por sueños. Jacob también tuvo sueños. Tremendo el sueño que Jacob tuvo. Sí, fue muy tremendo. Pero me llama mucho la atención en el caso de Daniel, porque Dios le habló a Nabucodonosor. Pero al rey Nabucodonosor, acuérdese, se le olvidó. ¿Qué soñé? No sé qué soñé. Manda a llamar a toda la gente, manda a llamar a los sabios, manda a llamar a los astrólogos, manda a llamar a los hechiceros, manda a llamar a todo el mundo y dígame mi sueño, porque el hombre estaba afligido, se había turbado. Y si es rey, díganos el sueño y nosotros le vamos a decir la respuesta. Es que el sueño lo olvidé. Algo difícil lo que estaba pidiendo el rey. El sueño lo olvidé, pero dígame qué soñé. Pero rey, ¿cómo le vamos a decir lo que soñó si usted no nos lo dice? Y dice el rey, los voy a matar a todos porque no sirven para nada. Se supone que son gente así, o sea, que son sabios. Pero Daniel, siervo de Dios, pidió tiempo de una manera muy educada, no era orgulloso. Y entonces él, junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Ananías y Azarías, oraron a Dios y Dios le reveló a Daniel lo que se le olvidó al rey Nabucodonosor. Y Dios le mostró muchas cosas. Y incluso en su segundo sueño, usted se acuerda que él veía un árbol grandote que era cortado, etcétera, etcétera. Los amigos lo pueden buscar ahí en el libro de Daniel. Pero el propósito de Dios, hermano, fue para que Nabucodonosor recapacitara, hermano. Que Dios habla. Que Dios habla para apartarlo de la soberbia, porque Nabucodonosor fue un rey con poder. Fue un pero rey soberbio. Con autoridad, pero era un rey del rey de la soberbia. Fue el rey que lo mandó a comer hierba y junto con los animales. Lo humilló. O sea, mire, si la palabra aquí nos dice, o sea, veamos lo que nos dice aquí. Para quitar, aquí lo dice, lo puede ver, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Y cuando hace esto, Dios dice, detendrá su alma de sepulcro. Dios no quiere, y cuando estamos hablando de sepulcro, no solamente se refiere a la muerte física, pastor, se está refiriendo a la muerte, a la condenación eterna en el infierno, a la separación eterna. Entonces, Dios le habla a Nabucodonosor, Dios le dice por medio de Daniel, mira, Daniel todavía le da el consejo, mira, rey, porque mira, redime tus pecados, pórtate bien, arrepiéntete para con Dios, empieza a hacer buenas obras. Pero el rey no hizo caso. Al cabo de un año, acuérdese muy bien, el hombre estaba paseando ahí en su palacio y dice, es que no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder. Y en esa misma hora, vamos, le cae el juicio. Wow. Por soberbio. Y estuvo en una esquizofrenia total, en una locura, que ¿qué hacía como loco este hombre? Perdió su razón. Perdió la razón. Y eso a mí me llama mucho la atención y es una gran lección que Dios nos da, porque hay mucha gente tan soberbia, hermano. Mucha gente que no se quiere humillar delante de Dios. Mucha gente que Dios le da sueños, Dios le da visiones. Les habla a través Dios de les visiones. está hablando, les revela al oído el consejo. Mire, usted está viendo este video. Quizás Dios te está hablando por este video, Amén, hermano, para que no sea soberbio, para que se humille, para que venga ante Dios, le pida perdón y para que se arrime y busque a Dios, porque Dios al soberbio lo mira de lejos. Amén. Y al humilde, a ese sí lo ama, hermano. Y eso es lo que dice de aquí la palabra de Dios. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de los que perecen a espada. Pero fíjese, hermano, también hay otra manera que Dios habla. O sea, aquí vemos la siguiente. También sobre su cama es castigado el hombre. Es castigado con dolor. O sea, cuando uno cae enfermo. Y nos dice que, aquí nos dice la palabra, con fuerte dolor en todos sus huesos. Y hermano, usted sabe esto, los que hemos pasado este dolor, los que hemos estado tirados en cama, se nos va la ilusión del trabajo.
Digamos que usted tenga mucho trabajo, se le va la ilusión del trabajo. Se le va la ilusión de comer. De la ilusión de su casa. Ya no hay motivación de no nada. Hay motivación, hermano, porque, mire, usted cae en un estado donde prácticamente dice, Dios mío. A mí me pasó, fíjese, cuando en el 2012 que llegué a este estado de Northwest Arkansas. Sí. Yo venía de California viviendo 27 años y en el ministerio ministrando para todos lados y estaba muy activo cuando estaba acá. Y Dios le dio la gana a levantar un grupo de personas y que me quedara pastoreando. Pero yo no quería, porque lo mío era cantar, lo mío era andar ministrando con mi grupo en diferentes partes del mundo. Pero un día de repente el Señor me trincó. ¿Cómo? Me vino un derrame cerebral, se me paralizó todo mi pie, toda mi mano, se me volteó se me salía la comida, el agua, todo lo que trataba de digerir. Y pasé un año, hermano, en un pleito con Dios, en que sáname, Señor. Yo entendí, Dios me habló, hermano, mire, en sueños, que Dios quería que me quedara con el pueblo que se había levantado. Con el grupito. Y yo no quería, yo quería andar ministrando lo mío, ya que teníamos también al igual promotores y teníamos personas que nos hacían los eventos. Uh-huh. Y todo esto pensábamos que iba a ser difícil porque vivíamos de ahí también. Pero cuando Dios me trincó, hermano, mire, algo que pude ver, que Dios no me abandonó. Yo no sé, hermano, de dónde me venían cheques. Yo los cobraba y para sostenerme, porque una de las cosas que yo decía, si me quedo de pastor, me voy a morir de hambre. Ahora sí que, ¿de qué voy a vivir? Pero no, Dios me mostró que Él es soberano y que Él, si mantiene las aves, me mantiene a mí. Y tantas veces, hermano, que yo estaba durmiendo y de repente Dios me decía, levanta tu mano. Y cuando despertaba, estaba inválido. Mi mano no la movía para nada. Hasta que llegué a un grado, hermano, le dije, Señor, está bien, me voy a quedar pastoreando, no importa cuántos sean. Señor, si yo te dije que te iba a servir, no importa en la área, me has usado por muchos años a través de la alabanza, y si hoy me quieres usar a través del pastorado, me voy a quedar, Señor. Desde ese momento, hermano, el siguiente día me cayó un dolor acá. O sea que ya empezó a sentir. Empecé a sentir Wow. Y mi mano comenzó, hermano, poco a poco, poquito a poquito a moverse. Yo sabía que Dios estaba obrando en mi vida, pero en mí había una rebelión en donde desde el comienzo, le digo, iba a lugares y me decía, Dios te quiere de pastor allá. Oh. Dios te ha llamado al pastorado. Y decía yo, no, Dios me ha llamado para ser un líder de alabanza, para andar ministrando y andar viajando. Y personas que no me conocían, hermano. Y mire, por eso le digo, Dios habla de muchas maneras, aún en sueños. Sí. Yo me miraba pastoreando esos poquitos que estaban ahí. Ahora, yo decía, no, Señor, pero es que a mí se me da más cantar que predicar, Señor. A mí se me da más hacer una canción. Ahora, yo por eso le digo, soy tan consciente de que Dios habla, te puede hablar audiblemente por la palabra, te puede hablar por sueños y por qué otras cosas también puede hablar Dios, hermano. Me gustaría que todos revisáramos esto. Es difícil, duele cuando uno es quebrantado, ¿verdad? Amén. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, como dijo aquella canción, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Si Dios nos habla a la primera mano, sí, jefe, lo que usted diga, mi Señor Jesucristo. ¿Sabe? En mi caso, hermano, yo estaba muy bien. En California había periódico, prensa, y estábamos bien posicionados en la música, en qué librería no se vendía nuestra música, en qué radio no sonaba, y nos iba muy bien en donde iba, en lo que hacíamos. Y yo decía, bueno, Señor, estoy ganando almas, pero a papá le dio la gana, como a Jonás. Pues sí. Quédate en Nínive predicando. Mire, y fíjese que todas esas cosas que están en la Biblia, Dios me las traía a mi mente. Jonás sufrió porque él quiso. Porque él quiso. Ahora, y yo dije, pero Dios no cambió su opinión. Dijo, contigo lo haré y contigo lo terminaré. Y lo hizo. Ahora, yo tuve que entender, Señor, gracias. Porque yo le pedí al Señor que me llevara mejor, hermano.
Yo le pedí, Señor, así como Elías, mátame, Señor, llévame. Ya he trabajado toda mi vida. Yo sé que he ganado cientos de almas, pero Dios no quiso. Dios, mira, sí que sufrí lo que Elías le pasó cuando, después de haber matado a 450 profetas Baales, después de haber visto que descendiera fuego y aquel altar echara fuego, sí. Ahora estaba ahí como un ratoncito temblando cuando la Jezabel le dice, mira, de aquí a mañana tendré tu cabeza, le dice, como uno de los que tú mataste. Y le decía al Señor, Señor, mátame. O sea, yo sé lo que es eso, pero cuando, hermano, Dios te habla, Dios te fortalece. Amén, varón. Y lo lindo es que Dios, hermano, habla de muchas maneras. Muchas maneras. Repasemos esta, amigo, repasemos esta vez lo que habíamos dicho, que Dios nos habla. Vamos a una repasadita porque ya se nos está acabando el tiempo de la media hora. Dios nos habla en esta por sueño. Dios le dio sueños, Dios le dio visiones y a veces cuando no entendemos, Dios tiene que darnos enfermedades. Veamos lo que nos dice una vez más. Sin embargo, dice el Señor, de una o dos maneras Dios habla, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando cae el sueño sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Por qué? Porque quiere quitar al hombre de su obra, de sus malos caminos, apartarlo de sus pecados, apartarlo de su mala y vana, torcida, perversa manera de vivir, para apartar del varón la soberbia. Porque el ser humano por naturaleza, hermano, sin Dios es soberbio. Y cuando esto sucede, detendrá su alma de sepulcro y su vida de los que perezca a espada. Pero como el hombre no hace caso ni por la palabra escrita, ni por sueños, ni por visiones, entonces Dios se ve en la necesidad de enfermarnos, hermano, porque Dios nos ama. Fíjate que cuando se habla de enfermedad, no es que Dios te envíe la enfermedad, sino que Dios le permite a Satanás que te asolee, como se dice. Sí, así le pasó a Pedro, ¿verdad? Sí. Mira, Pedro le dice, Satanás ha venido a pedirte, le dice, para zarandearte. Pero no temas, yo oraré por ti, porque había sido minutos que Pedro había dicho, no, Señor, de ninguna manera te acontezca que te lleven a la cruz. Yo, si es posible, moriré por ti. Así es, hermano, así es, pero Dios permite la enfermedad, porque incluso a Job le permitió la enfermedad, hermano, porque obviamente Dios no enferma, pero le da permiso al chamuco para que enferme. El hombre es castigado en su cama, hermano, con dolor. Y usted y yo, quizás para el próximo video le voy a relatar lo que me pasó a mí, pero usted fue quebrantado. Y ¿verdad que no le dan ganas de comer a uno? Dice, que hace que su vida aborrezca el pan, ¿verdad? No le dan ganas de comer, hermano. Se le quita toda visión, ya no hay propósito. Y su alma, la comida suave. ¿Y qué pasa, hermano? Su carne desfallece. ¿Verdad que hasta se puso flaco? Oh, perdí como 45 libras. Wow, se pone uno flaco, su carne desfallece. De manera que la carne no se ve. Y eso la Biblia lo dice, varón. Lo dice ahí la Escritura. Dice, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Y su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. ¿Qué le parece si seguimos con este propósito de cómo Dios habla en el siguiente programa? Para que yo creo que sí. Los que están ahorita escuchando, yo creo que quedaron picados con el anhelo de saber cómo Dios habla. Pero de que sí le digo que Dios habla, sí habla. Y yo digo, ¿para qué llegar a una enfermedad? Porque yo creo que cuando Dios te habla a través de una visión, de un sueño, es para prevenirte, para que no llegues a lo drástico. Porque como dice la Biblia, dice que Dios al que ama lo corrige. Órale. Sí, claro, porque somos hijos de Él. Y ahora, hermano, aquí otra cosa también. El hecho de que una persona ande caminando rectamente no quiere decir que no se vaya a enfermar. ¿Por qué? Porque Job, varón justo, temeroso de Dios, perfecto, apartado del mal, era un varón íntegro. Dios permitió que se enfermara con un propósito. Y no hay que renegar, hermano. No. O sea, no hay que renegar. De momento, obviamente, se desespera el alma, se desespera uno, se puede caer en una perturbación. Pero dijo el salmista dijo, ¿por qué te abate su alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle en salvación mía y Dios mío. Así que, mis estimados Amén. amigos y hermanos, pues ya se nos terminó esa primera sección. Por favor, no se vaya. Vamos a estar haciendo el siguiente video. Y porque Dios habla, hermano, Dios habla. Amén. Y por favor, si tienen algún comentario, déjenos su comentario. ¿Qué más, pastor? Suscríbanse a la página para que cada vez que hacemos un programa le llegue. Estamos haciendo programas también en turradioacción.com. Así es que va a estar también en esas plataformas. Amén. Entonces, amigo y hermano, recuerde que Dios quiere escuchar tu voz y que Dios te habla. Nos estamos viendo. Amén. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense y que Dios les bendiga.